Introducción a harinas de cereales y leguminosas, maíz y frijol. En este video vamos a transformar ingredientes tradicionales en productos innovadores, harinas de maíz y frijol. Más allá de su valor nutricional, estos ingredientes tienen un enorme potencial para la creación de alimentos funcionales y versátiles que pueden revolucionar la manera en la que los consumimos. En la industria alimentaria, la innovación es clave y desarrollar nuevas formas de aprovechar los cereales y leguminosas abre un mundo de posibilidades, desde mejorar la accesibilidad y el tiempo de preparación de ciertos platillos hasta crear productos más saludables y sostenibles. La elaboración de harinas caseras no solo preserva lo mejor de cada ingrediente, sino que también permite experimentar con nuevas texturas, sabores y aplicaciones. A lo largo de este video mostraremos cómo transformar el maíz y el frijol en harinas listas para ser utilizadas en diferentes productos alimenticios. Objetivo general: obtener harinas de cereales y leguminosas mediante el proceso de acondicionamiento y molturación convencional, que permite evaluar su rendimiento de extracción, así como su uso en la elaboración de productos. Objetivos específicos: acondicionar diferentes granos de cereales y leguminosas, evaluando su contenido de humedad y gravimetría y determinar el porcentaje de humedad para su adecuada molienda. 2. Molturar los diferentes granos acondicionados mediante molienda convencional, separando las fracciones resultantes para calcular rendimientos. Acondicionamiento de cereales. Primero, para la determinación de humedad del grano, se pesan muestras de 1 gramo por triplicado en cápsulas de aluminio previamente taradas. Posteriormente se someten a sequedad en horno de secado a 105 grados centígrados más menos 3 grados centígrados por 3 horas. Posteriormente se dejan enfriar y se pesan y se calcula por diferencia de peso con respecto al peso inicial, empleando la siguiente ecuación. Posteriormente se realiza el remojo del maíz una noche antes de la segunda sesión de esta práctica, dejando 500 gramos de maíz remojando en 48 mililitros de agua. Posteriormente pesamos nuestro maíz tras el remojo, después se pasa varias veces a través del molino de discos hasta su pulverización. Empleando un colador se tamiza el molido y se obtiene la fracción de finos, que es la harina, y la fracción gruesa. Se calcula el rendimiento de las fracciones con respecto al peso inicial del grano previo a lo que fue la molturación. Para la primera sección de acondicionamiento de leguminosas, en este caso frijol, el frijol ya había sido seleccionado y lavado, había pasado por un proceso de remojo y ya había sido cocido. Una vez que nuestro frijol ya estaba cocido, pasamos a escurrirlo en un colador y lo pasamos a un molde para poder apachurrarlo y dejarlo como tipo pasta. Ya por último, para la deshidratación, la pasta se extendió con una espátula de manera uniforme en hojas de papel encerado para repostería y posteriormente se colocaron en las rejillas del deshidratador y se deshidrató por un periodo de 3 horas y se registró la pérdida de peso cada 30 minutos por las primeras 2 horas. Para nuestra segunda sesión, nuestro frijol deshidratado fue pesado y lo pasamos a la licuadora para molerlo y posteriormente llegar hasta su pulverización. Y una vez que terminamos de moler y obtuvimos nuestra harina, la pasamos a un colador para dejarla aún más fina. Resultados de la harina de maíz. Finalmente obtuvimos 269 gramos de nuestra harina de maíz, esta teniendo una textura fina y uniforme. La pasta de nuestro frijol fue extendida con una espátula de manera uniforme en las hojas de papel encerado para repostería. Posteriormente se colocaron en las rendijas del deshidratador y obtuvimos los siguientes resultados. La gráfica muestra cómo va disminuyendo el peso de la pasta de leguminosa a lo largo del tiempo durante el proceso de deshidratación. En el eje horizontal se representa el tiempo en minutos en intervalos de 30 minutos hasta llegar a los 150 minutos. En el eje vertical se muestra el peso en gramos.
Al inicio, la pasta de la leguminosa tenía un peso de 553 gramos. Después de los primeros 30 minutos, el peso bajó a 449 gramos, lo que significa que se perdieron 104 gramos en esa primera media hora. Esta es la etapa en la que más agua se evaporó, lo cual es común al inicio del secado, ya que el agua superficial se elimina rápidamente. Luego, a los 60 minutos, el peso disminuyó a 374 gramos, es decir, hubo una pérdida adicional de 75 gramos entre los 30 y 60 minutos. Aunque sigue siendo una pérdida significativa, ya es menor comparada con la primera media hora. A los 90 minutos el peso bajó a 286 gramos, lo que representa una pérdida de 88 gramos más. Aquí vemos que el ritmo de pérdida de agua sigue siendo importante, pero empieza a disminuir gradualmente. A los 120 minutos el peso fue de 237 gramos, perdiéndose otros 49 gramos. Esto indica que el proceso de deshidratación está empezando a desacelerarse, ya que quedan menos agua disponible. Finalmente dejamos pasar una hora más, es decir, a los 180 minutos el peso se redujo a 210 gramos, con una pérdida adicional de 27 gramos. Esta es la etapa en la que la curva de deshidratación se estabiliza y la pérdida de agua se vuelve mucho más lenta, lo que indica que el producto ya está casi seco. Y como producto final obtuvimos 210 gramos de frijol seco. La curva de deshidratación que obtuvimos muestra cómo el peso de la pasta de leguminosa fue disminuyendo a lo largo del proceso de secado. Al inicio, la pérdida de agua fue rápida, esencialmente en los primeros 30 minutos, porque el agua libre, la que está en la superficie, se evapora más fácilmente. Luego, con el paso del tiempo, esta pérdida fue haciendo más lenta, porque el agua que quedaba estaba más dentro del alimento y es más difícil de eliminar. Comparando estos resultados con un estudio publicado sobre frijol germinado, se observó un patrón similar. Al principio, la pérdida de peso fue rápida y luego se desaceleró. Sin embargo, en ese estudio se utilizó secado al sol, lo que tomó más tiempo, mientras que en nuestro caso usamos un deshidratador, lo que hizo el proceso más eficiente y rápido. Esto nos ayuda a entender que el método de secado y la forma del alimento, ya sea pasta o grano entero, influye mucho en la velocidad y en la eficiencia de la deshidratación. En resumen, nuestra curva no solo nos muestra cuánto se deshidrata el producto, sino también en qué momento ya no vale la pena seguir secando porque el peso se estabiliza y la pérdida de humedad es mínima. En la práctica se obtuvo harina de maíz palomero mediante un pretratamiento de remojo, seguido de la molturación y el tamizado. Sin embargo, no se observó pérdida de humedad en el secado, lo que podría deberse a las características del grano o las condiciones del horno. En estudios previos sobre el procesamiento de maíz se ha reportado que la disminución de humedad depende de factores como la temperatura y el tiempo de exposición, y en muchos casos es común una pérdida del 10 al 15% de humedad durante el secado. Durante la molturación y tamizado se obtuvo 269 gramos de harina fina y 117 gramos de salvado y cascarilla, lo que indica un rendimiento del 53.8% de harina con respecto al peso inicial del grano seco. Comparando con estudios previos, se ha documentado que los rendimientos de harina de maíz pueden variar entre el 50 al 70% dependiendo del tipo de grano y del método de molienda. En nuestro caso, el rendimiento es congruente con estos valores, aunque ligeramente bajo, lo que puede explicarse por las características. Las tortillas elaboradas con la harina obtenida presentan una consistencia poco flexible y con un color amarillo intenso, lo cual es característico del maíz palomero debido a su alto contenido de carotenoides y a su menor contenido de almidón gelatinizado en comparación con variedades de maíz para nixtamalización. La menor flexibilidad de la masa puede estar asociada con una proporción baja de almidón dañado durante la molienda, lo que limita la capacidad de absorción de agua y formación de una red cohesiva. La práctica permitió conocer el proceso de obtención de harinas a partir de cereales
y leguminosas, destacando la importancia del acondicionamiento para ajustar la humedad del grano y facilitar la molturación. Se aprendió a calcular el rendimiento de las harinas y se comprendió cómo estas técnicas permiten obtener ingredientes útiles para desarrollar productos con mejor valor nutricional y funcional.